como les dije hoy, si ustedes por una mala calidad de conectividad o de datos, digamos, se llegan a salir de la llamada, vuelven a tocar el enlace del grupo WhatsApp y los trae directamente a la llamada de vuelta, ¿sí? Y vamos a esperar un ratito más y comenzamos, ¿sí? Vamos si alguno no está pudiendo ingresar, dígalo en el grupo, ¿sí? Hola, profe, buenas noches. ¿Se escucha? Tiene el micrófono apagado. Ahí está. Disculpen, ¿pudiste ingresar con el WhatsApp web o no? No, no, lo hice directamente al final desde la compu. No sé por qué se me congelaba la pantalla, pero ahora está todo ok. Es por la mala calidad es por la conectividad nada más. Ah, bien, perfecto, profe. Generalmente ustedes van a ver que se corta el audio o la imagen se congela, eso significa que hay mala calidad de conexión, ¿sí? Bajo cantidad de datos, ¿sí? Le voy a Perfecto, pedir que profe. vayan a silenciar su micrófono, ¿sí? Así no hay tanta interferencia y todos pueden escuchar, ¿está? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Eh, bien, hace un rato por ahí no pudieron estar todos en la videollamada de práctica que hicimos, ¿sí? Pero acá veo que son 26 participantes, 27 ahora, 28. Entonces estamos prácticamente todos, faltarían un par de personas más, pero bueno, por ahí puede ser que por calidad de conectividad o algo así no pudieron entrar. Lautaro, no importa, porque lo que importa es que ustedes puedan recibir imagen, no tanto yo, ¿sí? O sea, si yo no los puedo ver a ustedes, por ahí estaría bueno verlos, pero no es tan necesario como si ustedes vean lo que yo les voy a mostrar acá en la imagen, ¿sí? Si no les anda la cámara, no importa. Eh, Lo importante es que reciban una buena calidad de imagen, ¿sí? Por eso, si ustedes pueden conectarse desde la computadora, es mucho mejor siempre porque la imagen es más grande, ¿no? Bien, ahí se están uniendo prácticamente todos ya. Perfecto. Bien, tenemos 30 personas.
Buenísimo. Bien, como les dije, si ustedes quieren hablar durante un momento y tienen el micrófono desactivado y están con la computadora, lo que pueden hacer, yo les había dicho, es presionar la tecla espaciadora o la barra espaciadora y eso le va a habilitar el micrófono por esos segundos que ustedes necesitan hablar. Sueltan la barra espaciadora y se vuelve a bloquear el micrófono, ¿sí? Eso es en caso de que tengan la computadora. Si no, directamente pueden ir con el mouse y tocar el micrófono, se desactiva. Vuelven a tocar, se activa. Eh, si están con el celular, tocan el micrófono, se desactiva, vuelven a tocar, se activa de vuelta. ¿Sí? Eso en caso de que quieran preguntarme algo. Yo prefiero que ustedes me pregunten oralmente y no con mensajes, porque yo voy a dar vuelta a la pantalla y yo no voy a ver lo que está en la pantalla. Yo voy a poner la cámara mirando hacia abajo para poder mostrarles algo que voy a escribir y yo no voy a ver la pantalla, así que no me escriban mensajes, háblenme. A partir de ahora no voy a leer más mensajes. ¿Está? Así que cuando quieran hablarme o comunicarme algo o preguntar algo, háganlo oralmente, verbalmente, ¿sí? Buenísimo. Ahora voy a dar vuelta a esta cámara. ¿Sí? ¿Cómo no? Ujú. ¿Estás grabando la clase? ¿Estás grabando la clase? Perfecto. Bueno, muy bien. Bien, acá yo lo que he hecho es dar vuelta a la cámara. Lo que vamos a hacer ahora es. ¿Ustedes logran ver ahí? A ver. Bien, ahí entra una persona más. Bien, ¿ustedes logran ver al derecho? Ahí, a ver un poquito. Ahí, ahí. Hoy ya habíamos practicado un ratito con los demás chicos. Ahí ¿logran ver bien al derecho lo que está escrito ahí? Esto es antes de comenzar, ¿sí? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Estamos entonces. Vamos, antes que nada, bueno, voy a volver a dar vuelta a la cámara, así charlamos un ratito. Bien, ahí está, de vuelta. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos, bueno, creo que ya están todos, ¿no? Bienvenidos a lo que es el cursillo de ingreso, más específicamente la parte de matemáticas, ¿sí? ¿Por qué se decide hacer un cursillo de ingreso? Eh, Sinceramente no es tanto como para ir viendo contenido así pesado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a ver una matemática pesada ni nada por el estilo. Ahí me está preguntando Selena, que la imagen se congela de repente. Yo les acabo de decir hace un rato que si la imagen se congela es por la calidad de la conectividad, ¿sí? Es por eso. ¿Está? Seguimos. Bueno, lo que les decía es que si bien vamos a hablar sobre matemáticas, yo les voy a mostrar algunas cositas, no vamos a ver así una matemática pesada ni nada por el estilo. La idea más que nada del cursillo de ingreso es más bien ir generando vínculos con ustedes, que nos conozcamos un poco, que se conozcan entre ustedes. Lamentablemente, esta situación nos pone en la obligación de tener que comunicarnos de esta forma, o sea, por videollamada, cuando lo ideal sería de forma presencial. Pero bien, bienvenida sea la herramienta que podemos tener para poder, aunque sea, hacer esto, ¿no? Y ustedes me puedan conocer a mí y yo a ustedes. ¿Está? Bueno, sin más, no voy a generar un debate ni voy a pedir que se presenten porque ya va a llegar el momento en que cada uno nos vamos a ver las caras durante el cursado, porque el cursado va a tener una parte presencial. Ustedes sabían eso, ¿no?
Esto les estoy preguntando, ¿ustedes estaban en conocimiento de que va a haber Sí, una profe. parte presencial? Sí, sí, profe. Perfecto. Muy bien, Sí, perfecto. Ok. Bueno, y eso va a ser a partir del mes de abril, cuando comencemos el cursado de las materias propiamente dichas, ¿sí? Bien. Dicho todo esto, vamos a pasar ya a ver algunas cuestiones que tienen que ver con matemática. Para esto, si ustedes quieren, pueden ir tomando apunte en una hoja o si quieren grabar, como lo está haciendo un compañero, lo pueden hacer también. Solo que va a quedar una cosa muy pesada en su dispositivo y la verdad que eso no conviene. Pero lo que pueden hacer es ir tomando apuntes, ¿sí? Y cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, háganlo, no hay problema, ¿sí? La clase dura un poco, 2 horas, así que hay tiempo, ¿sí? Y como les digo, estamos acá para ayudar, así que consulten, ¿está? Volvemos a dar vuelta a la cámara y ahí vamos. Bien. Profe, Ahí estamos. ¿Los que están con celulares logran ver bien? Sí, profe. sí, sí, sí. Perfecto, buenísimo. Listo. Profe, disculpe que lo interrumpa. Le hago una consulta. ¿No puedo poner solamente su pantalla grande en el inicio para ver mejor? ¿Podés? Claro que podés. ¿Cómo lo hago? Tenés que fijar arriba del profe, hacerle clic y poner fijar. Fijar a Sí. Antonio Clic, quizás. y ahí hay una especie de. Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. Es una especie de chinche, digamos así, y con eso lo. Sí, perfecto, gracias, profe. ¿Alguno más tiene alguna duda? ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Dígame. La opción para grabar, ¿en dónde está? Vamos a hacer lo siguiente con el tema de la grabación. Hay una persona que está grabando que no recuerdo. ¿Quién está grabando la clase? Perfecto. Melnik, yo te ubico de El Montoya, ¿puede ser? Ah, perfecto. Ah, perfecto. No, disculpa. Bien, Melnik, vos podrías, después de, porque viste que estamos muy cargados con todos nosotros, después de terminar de grabar, ¿será que no sería muy dificultoso para vos, para que no todo el mundo grabe, digamos, y yo tampoco tenga que grabar, porque en el celular, sinceramente, no tengo más espacio? Eh, su- Cargarlo a YouTube y pasarme el enlace o pasarlo al grupo. ¿Podrías hacer eso? Dale, perfecto. Entonces, el resto no se preocupe que el compañero está grabando la clase ya desde el principio, entonces él va a subir el enlace al grupo de WhatsApp, pero trata de subirlo, mi link, al grupo que yo creé y al que les invité a ustedes, al de matemáticas, ¿sí? Así no congestionamos el otro grupo, ¿está? Perfecto. ¿Ahí está? Bien, vamos a comenzar entonces ya directamente. Vamos a lo que nos incumbe, digamos. Bien. Yo en el grupo de WhatsApp les voy a ir pasando material bibliográfico de soporte, que va a servir de soporte a lo que veamos esta clase, y también les voy a pasar un pequeño material documento o algún PDF con alguna que otra ejercitación. Esa ejercitación que yo les voy a pasar, que no va a ser mucha para no cargarlos demasiado, no me la van a tener que entregar, ¿sí? Es más que nada para que ustedes practiquen y se pongan a refrescar la memoria con cuestiones que ya vimos en la secundaria. Vamos a ver cosas que ya vimos en la secundaria, ¿sí? Perfecto. Para comenzar, gente, lo que vamos a ver son los distintos, o vamos a hacer una especie de repaso por los campos numéricos, ¿sí? Cuando nosotros estamos cursando primer año de secundaria,
en el caso de ustedes, seguramente la mayoría ya por el 2014, 15, habrán recordado que, o a finales de la primaria, habrán recordado que eh, el profesor o la profesora viene a la clase y hace esto. ¿Sí? ¿Se logra ver bien? ¿Qué es eso, gente, que está ahí? Sí, profe, se ve bien. Acabamos de... Una línea. ¿Qué es eso que acabamos de...? Es una línea recta, muy bien, es una recta, pero no es cualquier recta. ¿Qué recta es? Es una recta numérica. Una recta numérica. Es una recta numérica, exactamente. Muy bien. Pero en este caso, supongamos que yo les presente solamente esta recta. O esta semirrecta en realidad. ¿Esta qué semirrecta es? ¿La de qué números? ¿O de qué Positivos. conjunto de números? La de los números positivos, profe. Sí, exactamente, pero son positivos, exactamente. Pero ven que Números naturales. acá está, del 0 al 1. ¿Cómo? Ahí escuché algo. Números naturales, dice. Números naturales. Exactamente, muy bien. Los números naturales, muy bien, exactamente. Si yo lo tomo así, esta es la semirrecta de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los que nos sirven para contar, ¿sí? De hecho, cuando uno va a la historia, el ser humano, como primer grupo numérico, crea, o del que se tiene noción de existencia, digamos, es el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque, digamos, el hombre primitivo lo que hacía era, por ejemplo, utilizar los números naturales para contar, por ejemplo, las manos de los dedos de la mano, el ganado que podían tener, la cantidad de fruta que podían cosechar, cantidad de animales que podían haber en un lugar de caza, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso es el conjunto de los números naturales, el conjunto donde están los números que nos sirven para contar objetos, ¿sí? Y este conjunto, ¿sí? No tiene en cuenta a los números que están entre, por ejemplo, el 0 y el 1 y el 2, el 3, el 2 y el 3, el 3 y el 4, el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque van de unidad en unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este conjunto numérico no existe, por ejemplo, el número 2,5. Claro. ¿Se entiende? No se lo tiene en cuenta acá. El 2,5 ya pertenece, o el 2,5, o el 3,1, o el 5,9, pertenece a otro conjunto numérico, ¿sí? Que lo vamos a ver en un rato. ¿Pero se entiende la idea que uno quiere decir? Claro. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, Número entero sería Sí, siempre. sí, sí. los enteros ya serían estos. O sea, este conjunto que incluye a los naturales pero negativos, ¿sí? Ese sería ya el conjunto de los números enteros. Entonces yo voy a hacer una pequeña gráfica acá con este color. A ver, vamos a buscar una virome de otro color. Acá. Fíjense. El primer conjunto es el conjunto de los números naturales, que se simboliza así, con una N y un doble palito. ¿Se ve? Sí. Bien. Este conjunto de los números naturales que está acá, o sea, nosotros lo hemos visto de esta forma, que es esta semirrecta que va desde el 0 hasta... Algunos autores bibliográficos incluyen al 0 en el conjunto y otros no. Otros incluyen directamente al 1 y de ahí para adelante. Pero eso es relativo, digamos, no tiene mucha importancia. Este es el conjunto que nosotros vemos acá. Ahora, si yo considero los naturales pero negativos, estoy hablando ya de un conjunto más grande. ¿Se dan cuenta?
porque yo estoy agregando toda esta parte. ¿Sí? Entonces estoy hablando de un conjunto que incluye a los números naturales. Ese conjunto es el conjunto de los números enteros y se simboliza con una Z, con dos palitos hacia acá y una Z. ¿Se entiende? Ese conjunto de los números enteros contiene o tiene dentro de él al conjunto de los números naturales. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hasta ahí vamos, perfecto, entonces. Eso más o menos es estamos empezando a ver la clasificación de los conjuntos, ¿sí? Acá nosotros podemos ver entonces que el conjunto más primitivo, digamos, el más pequeño de todos, si hablamos de tamaño, es el conjunto de los números naturales. Hablamos igual de que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, porque comienza en el 0 y no termina jamás. Ahí de fondo van a escuchar un llanto, se ve que el vecino... A ver, disculpen, voy a cerrar la ventana, ya vengo. Bien, seguimos. Estamos hablando de los conjuntos numéricos, entonces estamos con los naturales, esta parte, y si los enteros no es esta parte, ¿eh? Los enteros son todos, ¿sí? Todos los números, ¿sí? Los negativos y positivos. Por eso es que los enteros contienen a esta parte que son los naturales. ¿Se entiende? Sí, eso hay que tenerlo en claro. Bien. Si nosotros, además de considerar los enteros, consideramos los números que están en el medio, digamos, o entre cada número entero y el que le sigue y el anterior, por ejemplo, entre el 1 y el 2, ¿qué números decimales conocen ustedes, por ejemplo? Y del 1,1 al 1,9 sería. El 1,1, a ver, dijeron por ahí 1,1, ¿sí? El 1,2, ¿sí? 1,3 y así. Todos los números que llevan Sí, coma. ¿Mm? Exactamente, todos los números que tienen coma y que están entre el 1 y el 2. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuántos números pueden haber? ¿Cuántos números diferentes, ¿no es cierto? Pueden haber entre el 1 y el 2. Infinito. Entre el 9. Y hay un poco más, un poco bastante más. Infinito. Entre el 1 y el 2. ¿Sí? Ah, y 99, porque es 1,01, 1,02. Más todavía. 1,11. Más, Son infinitos. más. Son infinitos, ¿por qué? Me rindo. ¿Por qué son infinitos? ¿Ya se rindió tan rápido? No, y hay un compañero que no sé, no vi el nombre, pero dijo, hay infinitos números entre el 1 y el 2, pero ¿cómo puede ser que entre este espacio, acá, puedan haber infinitos números? Y sí, los hay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo considero el 1,2, yo puedo considerar también el 1,25, Claro. después el 1,253, por ejemplo, o el 1,253,8, o el 1,253,85, y así puedo ir agregando cifras decimales, todas las que yo quiera, infinitas si quiero. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, sí. Exactamente. Este nuevo conjunto de números que, digamos, va rellenando un poco el espacio y no lo rellena todo encima. Después hay otro conjunto que rellena totalmente. Este nuevo conjunto que rellena un poco este espacio y que también contiene a los enteros, porque los enteros también son decimales, porque fíjense, yo puedo poner 1 y puedo poner 1,0, y eso es un número decimal. ¿Sí? O sea, este conjunto que va a rellenar un poco
llama conjunto de los números racionales y incluye a los otros dos, a los enteros y los naturales. Incluye, ¿qué quiere decir? Que tanto los enteros y los naturales y los enteros están dentro de este nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números racionales. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito la idea o no? Sí, profe. Es una Sí, Q, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es una letra Q. Es una letra Q, exactamente, que significa, o sea, que simboliza el conjunto de los números racionales. Y ustedes van a decir, ¿por qué le llaman conjunto? Porque pareciera como que las palabras vienen a complicar todo, digamos. Estas palabras raras, racionales, naturales, enteros. Lo de entero por ahí se entiende, porque cuando decimos número entero estamos hablando de que de acá hasta acá hay una unidad, de acá hasta acá hay otra unidad, de acá hasta acá, y bueno, van en fragmentos enteros, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué racionales? Tiene su significado. Fíjense, ¿a qué les hace referencia o a qué idea les lleva cuando uno pronuncia la palabra ración o racional? Cualquiera de las dos. ¿A qué les remite? A fracción. a porciones. Porciones, muy bien. Porciones, raciones o fracciones de algo. Por ejemplo, si yo considero la distancia que hay desde el 1, voy a poner desde el 1 hasta el 2, es como que yo traje esto acá, pum, lo copié ahí, ¿está? Si yo considero acá el 1,5, esta porción es una ración del entero, ¿o no? Es una porción o una fracción del entero. Cuando decimos fracción, decimos porción. ¿Está? Por eso es que cuando cuando en secundaria trabajamos con fracciones, los estudiantes escuchan la palabra fracción y ya quieren llorar, ya directamente. Y la palabra fracción no es una palabra extraída o que vino de otro planeta, sino que significa porción. ¿Sí? Ración de algo. Por eso es que cuando nosotros tomamos este fragmentito acá, que es, por ejemplo, la mitad de la unidad entre el 1 y el 2, a este número yo lo puedo expresar como un medio. ¿Sí? Perdón, 3 medios, disculpen. 3 medios, no un medio. El un medio está en realidad acá, entre el 0 y el 1, justo en la mitad. ¿Y por qué 3 medios? Porque si yo agarro 3, no sé, 3 naranjas y las divido en 2 partes, ¿a qué va a ser igual eso? A una naranja entera y una mitad naranja, ¿no es cierto? Si la divido en 2 partes. Sí. Exactamente. ¿Ven? Esta operación yo la puedo hacer en el conjunto de los números racionales. En el conjunto acá, en este conjunto lo puedo hacer. En el conjunto de los números enteros, ¿yo podría hacer esta operación? A ver, pensémoslo. Yo puedo dividir 3 naranjas en partes enteras y que la división sea exacta. No. No, no se puede. No se puede, ¿no es cierto? No. Siempre me va a sobrar uno. O Claro. voy a tener que partir por la mitad el que me sobra, ¿sí? Y ya la división dejaría de ser exacta. Ya no sería O un sea, entero. ya dejaría de estar, perdón, sería exacta, pero dejaría de pertenecer al conjunto, el resultado de la división 1,5 ya no estaría en el conjunto de los números enteros. ¿Se entiende? Está en otro conjunto. Entonces, esta operación se puede hacer en el conjunto de los racionales, pero no en el conjunto de los enteros ni de los naturales. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 6 naranjas y las divido en 2 partes, esa operación, esa división, la puedo hacer en el conjunto de los naturales.
Si tengo 6 Sí, y parto en dos partes iguales. Divido en dos partes. Exacto, ¿sí? Porque si tengo 6 objetos, los divido en dos partes iguales, me va a dar 3 para una parte, 3 para la otra, ¿no es cierto? porque En va a ese dar caso sí, cero. exactamente. Sí, muy bien. Entonces, ¿se va entendiendo un poquito de la idea de esto de la discriminación de los conjuntos numéricos? Sí, sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hay algo más que nosotros queremos, que yo quiero mencionarles acerca del conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales está definido como, y escuchen bien esto, porque cuando les digo está definido, es porque ahí viene la definición de lo que es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales, y esto si quieren escribirlo, escríbanlo, es el conjunto de los números que pueden expresarse como cociente entre dos números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Es el conjunto de los números que pueden expresarse como fracción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomé acá el 1,5, ¿sí? El 1,5 es un número decimal, ¿no es cierto? ¿Está? Tiene una cifra entera y una cifra decimal que es el 5. ¿Está? ¿Cómo es que, de dónde yo saqué que 1,5 decimal en secundaria sirve para pasar de números decimales a fracciones? En el caso de que el número sea un decimal no periódico, que sea un decimal exacto, en este caso 1,5, yo voy a tomar, no se preocupen por entender bien exactamente qué es lo que hay que hacer en cada caso. Lo que quiero explicar es que el conjunto de los números racionales es el conjunto de todos los números que pueden expresarse como fracción, o sea, como cociente o división. Fíjense, esta raya de fracción significa que el 10 divide al 15. ¿Se entiende? Bien, pongo el 1,5 arriba, pero sin la coma, y abajo pongo un 10. ¿Por qué un 10? Porque voy a poner un 1 por la parte entera y un 0 por la parte, por la cantidad la cantidad de cifras decimales que hay acá son una, ¿no es cierto? Este 5 de acá es una cifra decimal. Hay una cifra decimal, entonces coloco un 0. Entonces me quedó 15 décimos. Si yo simplifico esta fracción, ¿qué significa simplificar? Dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número y que el resultado sea exacto. A ver, ¿cuál es un divisor común entre el 10 y el 15? El 5. El 5. El 5, muy bien. Al 15 lo divido por 5 y me da 3. Y al 10 lo divido por 5 y me da 2. Ahí está el 3 medio que aparece acá. ¿Entienden? Y así puedo hacer con cualquier número decimal, hasta con los periódicos. ¿Cuáles eran los periódicos? Por ejemplo, si acá tengo 0,30, acá por ejemplo puedo considerar el 0,3333333 hasta el infinito. Ese es un número periódico. A este número periódico también lo puedo pasar a fracción. Sí, no lo vamos a ver ahora, pero lo que quiero es que entiendan que el conjunto, repito, el conjunto de los números racionales es el conjunto de todos los números que pueden expresarse como fracción. ¿Ahí está? Y ustedes dirán, ¿qué pasa con los números enteros? O sea, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 1, el menos 2, también se pueden expresar como fracción. Fíjense, yo tomo el 4 y le pongo un 1 abajo. ¿Y cuánto es 4 dividido 1? 4. No le cambié el valor. Lo expresé como fracción acá sin cambiarle el valor. Entonces los números enteros, el 4 por ejemplo, o cualquier número entero, también los negativos, pueden expresarse como fracción dibujando
la línea de fracción y poniéndole un 1 abajo. Y ya se convirtió en una fracción. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso es que los números enteros también son racionales. Y por eso es que nosotros al hacer esta gráfica acá, este conjunto de los racionales incluye a los enteros. Por esto que decimos acá. ¿Se logra entender un poquito? ¿Sí? Sí. Cualquier duda que tengan, pregunten, Pregunten, cualquier duda que tengan, vayan preguntando. Capaz que esta cuestión es así, los que estén tratando de recordar cosas de la secundaria, no la vieron así como la estamos viendo nosotros, porque nosotros estamos haciendo un análisis un poquito más global. Pero está bueno porque a esta altura de la vida ustedes están como más serenos, más tranquilos, no están con todas las hormonas de la secundaria, y bueno, uno está como más predispuesto, con la cabeza un poco más predispuesta a aprender un poquito más de cosas referidas a esto, porque en la secundaria generalmente cuando uno habla de esto, o uno intenta hablar de esto, los estudiantes sinceramente se quieren salir por la ventana, más o menos. Bueno, así que les hemos presentado ahora el conjunto de los naturales, que es el más primitivo, el conjunto de los enteros, que incluye a los naturales, y el conjunto de los racionales, que incluye a los enteros y a los naturales a su vez. ¿Sí? Eso por ahora. Hay otro aspecto que yo quiero comentarles acerca del ordenamiento de los números, ¿sí? Ordenamiento, y también vamos a hablar de valor absoluto de un número. Yo voy a exacto por ahora y voy a dibujar otra recta por acá, otra recta numérica. Bien, ahí estamos. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. En esta recta, vamos a considerar que esta es la recta de los números enteros, ¿sí? O sea que acá estamos dejando afuera a todos los números que están entre, por ejemplo, el 1 y el 2, el 2 y el 3. Acá no nos importa, no nos está importando esos números. Bien, ¿entienden ahora por qué la importancia de la clasificación de los números enteros, de los conjuntos numéricos? Porque nosotros podemos estar hablando de cuestiones en un campo sin considerar otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo les estoy pidiendo que no consideremos el campo de los números racionales, sino hasta los enteros nomás. ¿Entiendes? O sea, los números menos 6, menos 5, menos 4, menos... Acá, obviamente, acá va a seguir para allá el menos 7. Bueno, pero la pregunta que les quería hacer es, ¿ustedes conocen estos dos símbolos? La boquita que se abre para un lado y la boquita Menor y mayor. que se abre para el otro lado. ¿Conocen esos dos símbolos? Claro. Muy bien. Sí, Y la profe. boquita se abre, si consideramos que esto es una boquita, ¿no es cierto? O son dos boquitas. ¿Hacia quién se abre la boquita? ¿Hacia el mayor o hacia el menor? ¿Menor qué y mayor qué? Primero el menor y el Hacia Sí, mayor. pero la pregunta que les hago es que, ¿la boquita hacia dónde se abre? La En el abertura sentido, siempre se abre, Hacia el mayor. ¿la boquita se come al mayor o al menor? mayor. Mayor. Vamos a hacer como en la primaria. Al mayor, muy bien. Entonces, si yo pongo un 7 y un 2 acá, ¿está bien eso? está bien. Sí, perfecto. Sí, exacto. Y si pongo un 3 y un 9, así, También. Está bien. está bien también, ¿no es cierto? Perfecto. Y si pongo un menos 2, Profe, Profe, ¿será que podemos ¿será que ver puede ser? más hacia la Sí, izquierda? sí, lo mismo. ah, decía. perdón. Ahí, Se ve- Perfecto. ahí está, perdón, disculpen. No está enfocando, por eso, Ahí. profesor, es borroso. ¿Enfoca ahí o no? ¿Se ve? Sí, profe, se ve bien. Gracias. Sí, Ok. Bueno, a ver, ¿está bien esto que estamos haciendo ahí? sí, perfecto. Esto. bien.
¿En serio está bien? Sí. No, Cero. Está bien. no está bien. ¿Por qué sí y por qué no? Está bien porque está No. cerca del cero. El mayor es el que está más cerca A del ver, cero. Porque los números se el- leen de menos infinito a más infinito. Claro. Exactamente. Está Muy bien bien, porque ahí el escuché 6 tiene algo. mayor valor absoluto. Claro. Vamos a ver, porque acá estamos hablando, yo les dije que íbamos a hablar de ordenamiento, ¿sí? Y después de valor absoluto. Hay un compañero, escuché que un compañero dijo que los números se leen desde el menos infinito, o sea, para allá, digamos, está el menos infinito, hacia el más infinito, ¿sí? Esto no tiene fin. ¿Está? Bueno, los números que están en el menos infinito y que van para la derecha va a ir creciendo, digamos. O sea, siempre, si yo me paro en el número menos 3, o si me paro en el número 2, porque gente, acuérdense que yo estoy considerando el conjunto de los números enteros, y el conjunto de los números enteros nace en el menos infinito y va creciendo hacia el más infinito. Ajá. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo me paro en el número entero, no natural, entero, 2, ¿el número que está a la derecha es mayor o menor? Mayor. Mayor. Es mayor. Y el número que está antes o a la izquierda es mayor o menor que el 2. Menor. El menor. Es menor, muy bien. Por eso es que si yo pongo 1 y 2, obviamente el 2 es mayor. Ahora, si yo me paro en el menos 3, ¿el número que está a la derecha es mayor o menor? Es mayor. Es mayor. ¿Y el número que está a la izquierda, o sea, anterior, es mayor o menor? Menor. Es menor. Por eso es que si yo agarro y saco este menos 3 acá y considero el menos 4 por acá, ¿cuál es mayor ahí? El menos 3. El menos 3 es mayor que el menos 4, exactamente. Y ahí pasa al revés de lo que pasa acá. ¿Lo ven? Por eso, esto que está acá, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien. Está bien eso. Muy bien, está bien. Ahora, si yo pongo esto, por ejemplo, ¿cuál el 4 y el menos 6? ¿Cuál es mayor? El 4. El 4. El 4 es mayor. El 4 es mayor. ¿Sí? Esto tiene que ver, esto que está acá, ven que hasta acá nosotros no hemos hecho ninguna operación ni nada por el estilo. Lo que estamos tratando de hacer es conocer la división de los conjuntos numéricos, o sea, cómo están clasificados el conjunto numérico, el lugar que ocupa cada número, digamos, en esos conjuntos. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo acá es que el 4 está ocupando un lugar superior al número menos 6. ¿Se entiende? ¿Sí? Y acuérdense que cuando yo considero un número sin signo, es porque tiene un signo positivo adelante, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Porque por ahí uno puede estar hablando de un número sin signo y pueden llegar a interpretar de que, no sé, sea un número igual a este, o que tenga un signo igual a este. Los números que son negativos sí o sí llevan el signo menos adelante, y los números positivos pueden llevar un signo más adelante o pueden no llevar un signo adelante, un signo más, pero siguen siendo positivos, ¿está? Eso tiene que quedar claro. Bien, eso es en cuanto al ordenamiento de los números. Eso aplica tanto para los enteros y también para los racionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo considero, por ejemplo, el número 1,5 y el número 1,7, ¿cuál de los dos es mayor ahí? 1,7. El 1,7. Muy bien, el 1,7, claro, porque si vamos a la recta de los números enteros, el 1,5 en realidad,
disculpen, ahora ya hemos transformado esta recta en una recta de números racionales. ¿Por qué? Porque estamos considerando esto, ¿sí? Números enteros, sino que ya estamos considerando enteros. Por acá está el 1,5. Y un poquito más hacia la derecha está ubicado el 1,7. Y si un número está a la derecha de otro número, de un número cualquiera, entonces el que está a la derecha siempre es mayor que el que está a la izquierda. Eso te lo tienen que saber. Siempre los números que están a la derecha de otro número son mayores que el número considerado al principio, ¿sí? Y también aplica para los racionales negativos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo considero el número menos 1,5 y menos 1,7, ahí cuál es mayor y cuál es menor. O cuál es mayor. Menos 1,5 es el mayor. Bien, el menos 1,5 es mayor. ¿Por qué? Claro, porque ahora estamos hablando del otro lado. Por acá está menos 1,5, ¿sí? Y por acá, a la izquierda del 1,5, está el 1,7, negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ven que ya cuando uno empieza a hablar de ordenamiento y uno incluye a los números enteros, todo lo que uno más o menos intuitivamente tiene, porque nosotros en la vida cotidiana solemos manejarnos con los números negativos. No, no es cierto. Casi nunca, salvo para hacer alguna resta de algo, no sé. Solo en el casi banco. nunca manejamos. ¿Cómo? Solo en la cuenta bancaria. Por ejemplo, cuando en la cuenta bancaria puede ser cuando saco toda la plata y me descuentan lo de la tarjeta, por ejemplo, que su saldo es menos, no sé, 300 pesos. Bueno, en ese caso sí aplica, estoy debiendo 300 pesos, digamos, ¿sí? Estoy en rojo del 0 para la izquierda. Ahí aplicaría, por ejemplo, es un buen ejemplo para entender lo que es ahora los conjuntos. O la cuestión esta de el ordenamiento de los números, ¿sí? Lo que quiero decir es que nosotros estamos tan acostumbrados a manejarnos en el conjunto de los números o entre los números positivos que cuando empezamos a hablar o a considerar números negativos se nos viene un poquito, todo lo que sabemos se nos viene abajo o nos desestructura la cabeza un poquito, ¿sí? Porque cuando yo les dije esto que está acá, les pregunté si esto que está acá estaba bien, pero muchos me dijeron que estaba mal. ¿Y eso por qué es? Porque esto que está acá es que está de manera correcta, va en contra de lo que uno entiende intuitivamente. Porque uno intuitivamente piensa que el menos 6 es mayor que el menos 2 por una cuestión de valor, como dijo un compañero, de valor de distancia. Y en realidad, lo que estamos considerando acá es el ordenamiento de los números. ¿Se entiende? Bien, ahora sí, vamos a hablar un poquitito. ¿Alguno quiere copiar algo ahí? ¿O estamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, siga. Perfecto. Bien, vamos a hablar ahora un poquitito sobre valor absoluto. O sea, vamos a definir qué es el valor absoluto de un número cualquiera, ¿sí? Valor absoluto. Vamos a hablar de cualquier número entero, por ejemplo, ¿sí? De un número entero. Pero también aplica para los decimales, o sea, los racionales, ¿sí? El valor absoluto de un número entero, o también se le llama módulo de un entero, ¿qué es? ¿Qué es? No es nada más que la distancia, es la distancia que existe entre el número en cuestión, hasta y el 0. Es la distancia que existe entre el número en cuestión y el 0.
Y la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Ustedes conocen alguna distancia que sea negativa? ¿Midieron alguna vez una distancia negativa? ¿Qué piensan sobre eso? No, ni idea. Sí, no, anímense, tiren. No, Ni idea, en serio. A ver, si por ejemplo, a ver, no sé, Profe, las cosas, ¿puede ser medir las cosas que profundidad? existen. ¿Cómo? ¿Medir profundidad podría ser negativo y medir altura sería positivo o estoy equivocado? A ver, pero si yo ubico, por ejemplo, empiezo a medir desde abajo hacia arriba, porque yo estoy hablando no de profundidad, sino de distancia, de la longitud que hay desde un punto hasta otro. Bien. sí. Y la realidad es que en el mundo Creo que real, no hay, exactamente, y la realidad, bueno, vamos a tirar luz sobre eso y vamos a decir que, o no es que vamos a decir, vamos a decir que es cierto que no existen distancias negativas. En el mundo, por lo menos el mundo que conocemos, nuestro mundo, las distancias siempre son positivas. La distancia que hay desde un lugar a otro jamás va a ser negativa, siempre es positiva, ¿sí? Por eso es que el valor absoluto de un número entero, que no es más que otra cosa que la distancia, por eso lo remarco acá, la distancia que hay desde un número cualquiera hasta el cero, siempre va a ser como positiva. Por eso es que en la secundaria, cuando ustedes le decían, ay, ¿se acuerdan de esto? Más o menos. El módulo de un número entero cualquiera se simbolizaba así, con ese número encerrado entre dos barritas. ¿Sí? Esto es el módulo de 3 o el valor absoluto del 3. Valor absoluto es la distancia que hay desde este número hasta el 0. ¿Y cuántas unidades hay desde el -3 hasta el 0? Fíjense, si acá está el 0, acá está el -1, el -2 y el -3. ¿Cuántas unidades hay desde el -3 hasta el 0? 2, hay 1, 3 unidades. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Por eso es que el valor absoluto de -3 es 3. ¿Se entiende? Sí, dígame. Si puede correr de vuelta más a la izquierda su perdón. hoja porque no sé. Perdón, ahí estamos. ¿Se ve? Gracias, sí. Sí. Perfecto. ¿Se entendió lo que...? Repito si es que no se entendió. A ver, consideramos que esta es una recta numérica, acá está el 1, el 2, ¿sí? Una recta numérica, vamos a considerar la recta numérica de los números enteros. Y yo estoy considerando el valor absoluto de -3. O sea, ¿qué distancia hay desde el -3 hasta el 0? Porque así está definido... Un límite. ¿Cómo? No escuché bien, a ver, repetime la pregunta, por favor. ¿Una especie de límite o algo así? No tiene que ver con eso. Es otra cosa. Entonces era otra. Lo que estamos tratando de ver bien, de ver, digamos, o de determinar acá, es la cantidad o qué distancia hay desde el número -3, porque cuando decimos módulo de -3, lo que estamos diciendo o considerando directamente es, o lo que estamos tratando de averiguar es, ¿qué distancia hay desde el -3 hasta el 0? ¿Y qué distancia hay? ¿Cuántas unidades cuento ahí? 3 unidades. 3 unidades. Entonces, y volviendo a esto de que no hay distancias negativas, entonces el módulo de un número jamás puede ser negativo. ¿Sí? O el valor absoluto de un número jamás puede ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancias acá. ¿Sí? Copien esa definición
Y siempre ténganla en cuenta cuando hablemos de módulo. Cuando hablemos de módulo, en algún momento, si es que llegamos a hablar de eso, va a depender de la carrera que elijan, digamos, o de la carrera en la que ustedes están. Si están en hotelería y turismo, no vamos a hablar de módulo. Ahora, si están en analista de sistemas, tal vez, seguramente que vamos a hablar de módulo, ¿sí? Y si están en administración de empresas, podría llegar a pasar que veamos módulo. ¿Por qué? Porque vamos a cursar álgebra, ¿sí? Pero la gente de hotelería y turismo no se preocupe por esto porque no lo vamos a ver. Lo que estamos tratando de hacer ahora es conocer los distintos campos numéricos y algunas propiedades que en ellos se verifican, ¿sí? Entre los números. ¿Ya está? Hasta ahí se entendió lo que es módulo, gente. Entonces, fíjense que si yo considero o escribo así, ¿qué puse acá? El módulo de 10 o el valor absoluto de 10. ¿A qué equivale el valor absoluto de 10? ¿10? 10. O más 10 si ustedes quieren, como quieran. Ya está, aprobé la materia, profe. No, todavía no. Si considero el valor absoluto de menos 15, ¿a qué es igual? 15. A 15. Más 15. Más 15, profe. 15 o más 15, cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Recuerden lo que les comentaba hace un rato, de que si yo considero el número 3 o más 3, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Porque cuando un número no tiene signo delante, es positivo. ¿Ahí está? ¿Qué quiere decir esto? Que no está el signo más. Acá en este caso, delante del 3 no está dibujado, no está escrito el signo más. Pero el número 3 es positivo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Porque si un número no es positivo, es negativo. Y como para que un número sea negativo, sí o sí tiene que tener el signo negativo dibujado o escrito delante, ¿está? Entonces, si un número no tiene esto o no tiene nada, es positivo. ¿Ahí está? Bien. Sí, profe. Ahí, entonces, lo que es módulo, entonces, o valor absoluto, porque hoy un compañero hablaba de valor absoluto, y ven que cuando hablamos de valor absoluto, estamos hablando de una cuestión diferente o de otra cosa a lo que es el ordenamiento. El ordenamiento de los números tiene que ver con el lugar que los números ocupan en la recta. ¿Sí? Si está más a la izquierda, más a la derecha, si está antes, después. Cuando hablamos de valor absoluto, hablamos de distancia. ¿Estamos? ¿Queda claro, gente? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora, bien, a ver, vamos a correr esta hojita. Permítanme, yo voy a buscar otra, porque se me terminaron los pizarrones. Está saliendo cara la clase, ¿eh? Ahí. Bien. Nosotros dijimos que ahí se ve la hojita completa. Sí, ahí se ve la hojita completa. ¿Me voy a acomodar bien? Si me corro ahí, ¿logran escucharme? Porque estoy más lejos. Sí, se le escucha bien, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ya que hemos visto que, los distintos campos numéricos permiten hacer o no determinado tipo de operaciones, la pregunta que les voy a hacer, las cuestiones que vamos a ver, tienen que ver ya ahora con algunas operaciones que se pueden hacer o no dentro de cada conjunto numérico. ¿Sí? Si, por ejemplo, vamos a considerar el conjunto de los números naturales, ¿sí? Conjunto de los números naturales, por acá tengo, por ejemplo, el
al 0 voy a ponerlo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así hasta infinito, ¿no es cierto? ¿Está? Ahora, yo tengo un conjunto de números, ¿sí? De objetos que son, en este caso, números, y voy a plantear una operación entre esos objetos. Por ejemplo, la suma. La suma. Vamos a poner acá. Suma. ¿Logran ver ahí, a la izquierda? ¿Sí? Sí, sí. Si yo... No. ¿No? Lo que está escrito acá no se ve. No se ve. Uy, qué raro. A ver, ahí. Acá. Sí. ¿Se ve la punta de la viroma? ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí. Tiene que ver capaz con la pantalla que tienen cada uno. Porque hoy yo veía lo que estaba a la izquierda y algunos no veían. Bueno, no importa. Cuando ustedes ven que yo estoy escribiendo algo en un lugar donde no se ve, me avisan y corremos. Cuando volvemos para atrás, acá tengo un conjunto de objetos que en este caso son números naturales, ¿sí? Y una operación. Voy a considerar la operación suma. ¿Está? ¿Suma entre qué? Entre estos objetos que se puedan realizar, digamos, entre estos objetos matemáticos que son números, que están en este conjunto de números naturales. Voy a tomar dos objetos de este conjunto, el 5 y el 6, por ejemplo, y voy a realizar una suma entre esos dos elementos. Y voy a plantear el 5 más 6. ¿A qué es igual esta suma? 11. 11, muy bien. O más 11 si ustedes quieren también, ¿no es cierto? Perfecto. Este resultado, ¿dentro de qué conjunto numérico cayó? ¿Dentro de este mismo o en otro campo también? La pregunta, en el mismo campo, muy bien. O sea, el resultado de esta suma entre dos números naturales es otro número natural. ¿Se entiende? ¿Sí? Y así puedo hacer distintas sumas, por ejemplo, 4 más 2 más, puedo tomar más de dos elementos, puedo hacer 4 más 2 más 3, ¿y a qué es igual 4 más 2 más 3? A 9. A 9. De 9, profe. 9, muy bien, o más 9. ¿Y 9 es un número entero? Es un número natural, perdón. Acuérdense, estamos hablando de naturales, naturales, Sí, no enteros. Naturales, o sea, los enteros positivos. Acá no existen los números negativos, ¿está? No existen. O sea que la suma entre números naturales siempre da como resultado otro número natural. Por eso es que a la operación suma entre naturales, o sea, lo que se dice o se considera, digamos, es que en el conjunto de los números naturales, la operación suma es cerrada. Cerrada, ¿por qué? Porque siempre se puede hacer obteniendo como resultado otro número natural. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver por qué le decimos cerrada y por qué siempre se puede hacer. Vamos a considerar, por ejemplo, ahora la operación resta. La resta. Este es el símbolo, la resta, el signo de la resta. Y acuérdense lo siguiente, en el caso de la suma, voy a poner así, en el caso de la suma entre números naturales, siempre se puede hacer y el resultado que se obtiene siempre va a ser como natural. O sea, el resultado que este símbolo que está acá, que es una E así, significa pertenece a los naturales, pertenece a los naturales. O sea, el 11 es de este conjunto, el 9 es de este conjunto. Profe, ¿esa E significa pertenece entonces? Sí, señor, significa pertenece. O sea, lo que estoy diciendo acá es que el 11 pertenece a este conjunto. ¿Sí? El 9 pertenece a este conjunto. ¿Ahí está? ¿Alguna duda de lo que hablamos? Porque esta parte así acá es como media obvia, o sea,
si ustedes lo ven así, es como, y sí, ¿qué me está diciendo? Es como todo muy obvio esto. Pero lo que quiero que entiendan es que yo estoy tomando, lo que quiero que se entienda es que yo tomo dos elementos o tres, en este caso, de este conjunto, y le estoy aplicando, ¿qué cosa? Una operación, que en este caso es la suma. ¿Sí? ¿Y qué estoy analizando? ¿En qué conjunto cae el resultado de haber realizado esa operación? ¿Se entiende? Hablamos de la suma, ahora vamos a hablar de la resta. Voy a tomar dos elementos, por ejemplo, el 6 y el 4. Y voy a realizar la resta o la diferencia, también le decimos, entre el 6 y el 4. ¿A qué es igual esto? A 2. A 2. Muy bien, perfecto. El resultado acá cayó dentro de... ¿Este a qué conjunto pertenece? ¿Pertenece a los naturales? Sí, naturales. Pertenece a los naturales, muy bien. Ahora voy a tomar el 1 y el 5. Y el 5, por favor, silencien, si no van a hablar, le voy a pedir que silencien su micrófono, ¿sí? Para que no hayan grandes interferencias. Considero el 1 y el 5, tomo el 1 y el 5, y planteo la diferencia o la resta entre esos dos números. Y ahora, el 1 menos 5, ¿a qué va a ser igual? Menos 4. A menos 4. Exactamente, utilizando ese criterio que dice que si yo tengo, si debo 5 pesos y tengo 1 peso, voy a pagar con ese peso parte de la deuda, pero se voy a seguir debiendo 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, este número menos 4, ¿sigue siendo natural? O sea, ¿este resultado es natural? No. No, ese ¿No? ¿Sí? ¿Qué? no, porque pertenece a los números enteros. Es exactamente, este número menos 4 pertenece a los números enteros, ya no pertenece. O sea que la resta, o sea, cuando el resultado, o sea, esta operación resta entre números naturales no es cerrada, porque porque no todos los resultados van a dar como resultado, valga la redundancia, números naturales, algunos van a dar enteros. Entonces, algunos resultados van a caer en otro campo numérico diferente ya. Fíjense que los enteros, este resultado cayó por acá. Y este menos 4 no pertenece a este conjunto, ¿o sí? Este menos 4 no está acá adentro, está afuera. Está en otro conjunto, en el conjunto de los enteros. ¿Sí? O sea que, ¿qué conclusión? La suma, dijimos que es una operación que siempre se puede hacer y el resultado siempre va a ser un número, o sea, si yo tomo 2 o más elementos de los números naturales y le aplico la operación suma, el resultado siempre va a ser un número natural. Ahora, si tomo 2 elementos o más, cualesquiera, de los números naturales y le aplico la operación resta, a veces el resultado es natural y a veces no es natural, a veces es entero. Por lo tanto, esta operación no es cerrada en el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Acá, en el conjunto de los números naturales. ¿Se entiende lo que queremos decir? ¿Sí? Y les tiro, no vamos a hacer todo este análisis con la operación. Ahora vamos a hablar de la operación multiplicación. Multiplicación. Y esto va como pregunta nomás, ¿ya? ¿La multiplicación será una operación cerrada en el conjunto de los números naturales o no? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que son racionales, profe. Que entran los racionales ahí. O sea, todo el conjunto entero. A ver, ¿qué estamos queriendo hacer? Para analizar esto, lo que tenemos que hacer es tomar
2 o más elementos y aplicarle la operación multiplicación. Tomá 2 elementos del conjunto de los naturales, cualquiera. Elegí 2 de acá. 4 por 6. Elegí. Muy bien. ¿Cuánto te da? 24. ¿Dentro de qué conjunto cayó? De los enteros. El 24. El 24 De los no pertenece. naturales. Naturales. Me parece, Gabriel, que no estás teniendo en cuenta todavía que el 24 es un número natural. O sea, acordate que los números naturales comienzan en el 0 y acá está el 1, está el 2, Entiendo. 3, pim, 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 ¿hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Ah? Bien. Entonces, Entendido. tomemos otros 2 pares de números enteros. Por ejemplo, el 2 y el 3. ¿El resultado va a ser natural o no? Sí. Sí, natural. Tomemos, Sí. por favor, silencien su Porque es como cámara. sumar. ¿Sí? Los que no van a hablar, silencien su cámara, por favor. Sí, ahí está. Su cámara no, su micrófono, ¿sí? Tomemos no 2, sino 3. 1 por 6 por 5. Y apliquémosle la 30. multiplicación. 30. ¿Es natural o no? Sí. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿la multiplicación es una operación cerrada en este conjunto de los números naturales? Sí, profe. Es cerrada, exactamente. Siempre se puede hacer, siempre se la va a poder hacer, se la va a poder hacer entre distintos elementos de los números naturales y el resultado siempre va a ser otro número natural. ¿Se entiende? A eso se le llama una operación cerrada en un conjunto. ¿Se va entendiendo más o menos, gente, de lo que ven que ya es otro tipo de análisis? Acá no le estamos dando demasiado artículo a la operación en sí misma, sino a lo que está alrededor de la operación, que es a qué conjunto pertenece el resultado de determinada operación entre elementos de un conjunto determinado, porque empezamos hablando de conjuntos numéricos. ¿Sí? Bien. Por ahí parece algunas cuestiones parecen muy obvias, pero se van a dar cuenta de que no son tan obvias. ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Ahora, dijimos que la multiplicación es cerrada. ¿Qué piensan sobre el conjunto de los números, entre los elementos del conjunto de los naturales y la operación división? ¿Va a ser cerrada o no? Cerrada quiere decir que siempre se puede hacer entre los distintos elementos del conjunto y que el resultado va a pertenecer a ese mismo conjunto. Y no, entonces no, porque 6 dividido 4 no da un número natural. Y no, porque a veces te dan números decimales, profe. Exactamente, muy bien, muy bien. Ahí le van agarrando la mano, muy bien. Estoy viendo que algunos le agarran la mano, digamos, por ahí el resto que nos está contestando están entendiendo. Si no se va entendiendo alguna cuestión, pregunten, volvemos para atrás, vamos, venimos, no hay problema. Esto, como les dije, esto es para ir reforzando bien algunas cuestiones que hemos visto y para verlas desde un ángulo diferente también, porque yo creo que esto en la secundaria, si alguno hizo una carrera terciaria ya anteriormente, la habrá visto esto. Pero el que no lo hizo en la secundaria, el que no hizo una carrera terciaria en secundaria tal vez no lo haya visto así. Entonces, lo que les pregunto es si les quedó alguna duda, pregunten, no hay problema. Entonces vemos que, volviendo al tema de la división es una operación que no es cerrada en el conjunto de los números naturales. ¿Está? Vamos a hacer este mismo análisis que hicimos acá en el conjunto para los números naturales. Vamos a hacer lo mismo, pero para el conjunto de los números enteros. O sea, para este conjunto que está acá. Allá y para allá. Bien. ¿Sí? ¿Se ve más o menos eso? Ahí.
¿Sí? Esta es la recta numérica, esta es la recta numérica. Y bueno, acá vamos a dibujar un globito donde están los números enteros. Por acá está el -1, el 0, el 4, -6, -5, -4, -3, -2, el -1 por acá, el 0 por acá, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Por ahí, vamos a un grupito de números enteros, ¿sí? Entonces yo voy a tomar cualquiera de estos cualquiera de estos elementos, dos elementos cualquiera de los números enteros. Por ejemplo, voy a tomar el 3 y el 5 negativo. Profe, ¿será que puede mover la hoja un poco hacia la izquierda? Hacia la izquierda, ahí. Ahí. Dale. Sí, sí. ¿Se ve el 3? ¿El 3 este? Ahora sí. Bien, yo tomé entonces el 3 positivo y el -5. Y lo que voy a aplicarle a este par de números, por acá yo tengo el 3 y el -5 nada más, es un par de números. Y le voy a aplicar la operación suma. O sea, voy a poner 3 más, y ahí hay que poner entre paréntesis. ¿Se acuerdan de eso? Porque no pueden ir dos signos pegados. Entre el 3 y el -5 le voy a aplicar la operación suma. ¿Qué resultado da esto, gente? Guarda con lo que van a Daría decir. como resultado -2. ¿Cómo? -2, profe. ¿-15 puede ser? Ah, pensé que era multiplicación. Disculpe, no, pensé que era la multiplicación. No, es una suma. Es una suma entre dos números enteros. En este caso, un número positivo, perdón, y un número negativo. Ven que estamos hablando de cuestiones media que no siempre las hemos visto así. Fíjense, estamos analizando lo siguiente. Vamos a aplicarle la operación suma a este elemento y a este otro elemento que pertenecen al conjunto de los números enteros. Estamos hablando netamente de elementos de un conjunto a los cuales le aplicamos una operación determinada. En este caso, la suma. Después vamos a ver qué pasa con las otras operaciones. Y analicemos un poquito el resultado de esta operación acá entre dos elementos del conjunto de los números enteros. Por eso insisto con el conjunto porque tiene que quedar claro y siempre tiene que quedar claro, tenemos que tener en cuenta en qué conjunto estamos trabajando. ¿Está? Este resultado que está acá, que es -2, ¿a qué conjunto numérico pertenece? Enteros. A los enteros. Muy bien. Voy a escribir acá que pertenece a los enteros. Bien, voy a tomar otro par de números. Por ejemplo, el 6 y el -2. Y le voy a aplicar la operación suma. Pac y pac. Tengo que poner el paréntesis, ¿sí? ¿Qué resultado da esto? 4. -4. Pongámonos de acuerdo ahí. ¿Por qué -4, No, 4 positivo. 5. 4 positivo da, ¿no es cierto? Muy bien, da 4 positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque este positivo, si tengo 6, debo 2, el resultado es 4 positivo, ¿no? ¿Está? Sí. Como del número más grande. Exacto. ¿Cómo? Se coloca el signo del número más grande. Eso que está diciendo es relativamente cierto. En realidad se coloca el signo del número con mayor valor absoluto. Y el número con mayor valor absoluto a veces no es el número más grande, hablando, porque fíjate, está muy bueno lo que dijiste, porque eso nos da pie para hablar de eso. A ver, vamos a plantear esto. Vamos a volver para acá, este es un número positivo, el +3, y el resultado llevó el signo del número más grande, dijiste vos, ¿no es cierto?
¿Sí? Bueno, el menos 5 que está por acá es más grande que el 3 que está por acá. No, profe. No, porque es negativo. No. No es más grande, es más chico, mucho más chico. O sea, está a la izquierda, es menor. Pero ¿qué pasa? Se pone el signo del menos signo, perdón, se pone el signo del menos 5, ¿por qué? Porque es el número que está más lejos del 0. Fíjense, entre el 3 y el menos 5, ¿cuál está más lejos del 0? ¿O cuál tiene mayor valor absoluto? Porque el valor absoluto, acuérdense que era la distancia que hay desde un número hasta el 0. ¿Cuál de los dos tiene mayor distancia hasta el 0? El menos 5. Exacto, por eso es que lleva, y esto tal vez le viene a refrescar a ustedes algunas cuestiones de la secundaria que nunca habrán quedado claras, que es eso, digamos, el signo. ¿Por qué le ponemos el signo de cuál, de este o del otro número? Por eso es. Este 2 va a llevar signo negativo porque el número con mayor valor absoluto, en este caso, entre el 5, el negativo, y el 3 positivo, es el 5 negativo. ¿Queda claro eso? La chica que me preguntó, que no vi el nombre, ¿cómo te llamas? Selena. Sí, Selena. quedó claro. Gracias. Perfecto. Por eso, intuitivamente tenías la idea correcta, pero no estaba del todo correcta. ¿Sí? ¿Ahora queda claro? Bien, acá fíjense que entre el 6 y el menos 2, el 6 estaría más o menos, acá está el 5 y acá está el 6, ¿cierto? En esta operación acá, el resultado me da 4 positivo. ¿Por qué lleva el signo más? Y porque, claro, ¿cuál de estos dos números tiene mayor valor absoluto? ¿El 6 o el 2? 6. ¿O el 2 negativo? 6. El 6 tiene mayor valor absoluto, por supuesto. Entonces, por eso es que el 4, que va a ser el resultado, va a llevar un signo más acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, este 4, la pregunta es, volviendo al análisis de los resultados y de dónde caen, digamos, en qué conjunto caen. Este 4, ¿a qué conjunto pertenece? A los números naturales. Pertenece a los naturales, sí, muy bien. ¿Y no pertenece a los enteros? También. Sí, también. También pertenece a los enteros. Perfecto. ¿Por qué? Y porque el 4 que está por acá también es un número entero. Porque fíjense, acá está el 4, por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, que si yo tomo cualquier par o trío o cuarteto de números o lo que quieran, entre números naturales, perdón, ya me está armando un trabalengua, cualquier cantidad o la cantidad de elementos que ustedes quieran de los conjuntos, del conjunto de los números enteros, y yo le aplico la operación suma, el resultado de esa operación va a ser siempre un número entero. Entonces, conclusión, la operación suma entre elementos del conjunto de los números enteros, ¿es cerrada o no? Sí. Es cerrada, porque siempre que se haga, el resultado obtenido va a ser un número entero. ¿Se entiende? Bien. Eso es en cuanto a la suma. Vamos con la resta. Voy a tomar cualquier par de números, por ejemplo, el menos 1 y el 3. Menos 1 y el 3. Y le voy a aplicar la resta. ¿Cuánto da esto? Menos 4. Esa operación ahí planteada. Menos 4, perfecto. Se realiza la suma, ¿no es cierto? Y el signo, ¿por qué lleva el signo menos? Porque cuando sumo dos cantidades negativas, porque esto podría plantearse así como una suma, no les quiero llenar la cabeza de problemas, pero esto es una suma de números negativos. ¿Por qué es una suma? Porque fíjense, si uno
si uno considerara que estos son dos números positivos, 1 más 3, ¿cuánto es? 4. Pero es una suma de números negativos. Y la suma de números negativos da otro número negativo más lejos del 0 todavía. Profe, tendría que aclarar que la regla de los signos no entra en la resta y eso por ahí, alguno medio que se confunde por ver dos signos de menos. ¿Y qué decís vos? ¿La regla de los signos entra en la suma y la resta? Y yo, ¿O se la Números considera? El resultado tiene el mismo signo. Ya que los dos ¿Cómo? números tienen dos signos negativos, el resultado va a tener también un signo negativo. O sea, ambos son Eso positivos, es. va a ser positivo. Bien, bien, bien. Eso es pero eso no es la regla de los signos que ustedes conocen. En realidad se aplica a qué operaciones. A la y la multiplicación. multiplicación. La multiplicación y la división, exactamente. En este caso no estamos hablando de multiplicación y división, sino que estamos hablando de resta en este caso. ¿Sí? Bueno, hemos planteado la resta entre el -1 y el 3, que estaba por acá, y me dio -4. ¿Este resultado es entero o no? Sí, es entero. Sí, es entero, pertenece a los números enteros. Voy a tomar un trío de números enteros. Por ejemplo, el -7, el -2 y el 5. Y planteo la resta, le pongo un menos acá, tengo que poner entre paréntesis esto que está acá, y un menos acá, porque he planteado resta entre estos números. ¿Sí? Bien. Acá tengo que resolver, esto vendría a ser como una especie de operación combinada, en la que voy a resolver acá abajo. Este -7 lo bajo así como está. ¿Y qué pasa cuando tengo un signo menos delante de otro, de un paréntesis o un corchete o una llave? Me Suma. cambia el signo de lo que... Exactamente. Acá se va a convertir esto, porque es un menos por menos, digamos, más 2 menos 5. ¿Y recuerdan cómo resolver esta parte? La propiedad distributiva puede ser. Acá, Se empieza del 7, menos 7 más 2. Suman los negativos y o sea, se resta, se suman los dos negativos y después se les resta -2. En este caso, que da un número negativo. bueno, podría ser, es una opción. Ahí un compañero dijo, es una opción, está bien. Y un compañero dijo otra cosa, a ver qué había dicho, así tenemos en cuenta todas las opciones, ¿no? Empieza con menos 7 más 2 y el resultado se le resta 5. Está bien, Menos eso ¿cuánto das? -7 más 2. 5, menos 5. Eso da -5. Resolví acá, ¿no es cierto? Sí. Y ahí me quedó, bajo este 5 negativo, y me quedó -5 menos 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? Menos 10. Menos 10. Perfecto, muy bien, -10. Sumo dos números negativos, me da otro número negativo más lejos del 0. Muy bien. Este -10 ahora es la pregunta. ¿Es entero o no? Sí, profe, es entero. Sí que es entero. ¿Es un número entero? Muy bien. Es un número entero. O sea que la operación resta en el conjunto de los números enteros, ¿es cerrada o no? Sí. Sí que es cerrada. Muy bien, siempre se puede hacer y el resultado obtenido va a ser un número entero. Muy bien. ¿Hasta ahí, gente, se va entendiendo bien? ¿Sí? Más o menos por dónde estamos yendo. Un poquito cansador esto, ¿no? Sí, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, les pido 2 minutitos, voy a pasar al baño, porque estaba tomando mate, y vuelvo, ¿sí? ¿Me aguantan 2 minutitos? 5 también, si quieren. No se vayan, ¿eh? Enseguida vuelvo. 2 minutitos y estoy con ustedes.
Muy bien. ¿Estamos de vuelta? ¿Están todos por ahí? Estamos. Bien. Perfecto. Bueno, son 21:40, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas más y vamos a dejar por hoy todo esto porque ya por ahí resulta un poco cansador. Vamos a tener algunos encuentros más. Yo no sé si compartieron con ustedes la grilla de las clases. Vamos a tener creo que 4 encuentros más. Así que vamos a ir desarrollando algunas cositas. Yo después de la clase o el día de mañana le voy a pasar una pequeña actividad, ¿sí? Que no va a ser evaluada, digamos, ¿sí? Es para que ustedes más que nada practiquen esto, para que tengan en cuenta lo que hemos visto hoy y practiquen algo, ¿sí? Bien. Nosotros estamos parados entonces, estamos parados en el conjunto de los números enteros y hablamos de la operación suma y la operación resta. ¿Se acuerdan hace un rato que acá estamos? Ahora, a ver, traigo de vuelta esta hoja, la hoja anterior, en donde hablábamos de los números naturales. Y dijimos que la suma sí es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo dos elementos, cualquiera de los números naturales, y los sumo, el resultado siempre va a ser natural. ¿Sí? No ocurre lo mismo con la resta. ¿Se acuerdan? Tomo un 6, le resto 4, me da 2, es natural. Pero si tomo un 1 y le resto un 5, el resultado me da un número que no pertenece a los números naturales, sino que ya pertenece a otro conjunto que es el de los enteros. ¿Sí? En este caso la resta no era cerrada si nos parábamos en el conjunto de los números naturales. Si hablamos de la resta, pero en el conjunto de los números enteros, ustedes pueden ver que esta sí es cerrada. ¿Ven? Por eso, si hablamos de las distintas operaciones, algunas sí se pueden hacer o sí son cerradas o abiertas dependiendo del campo numérico en el que nosotros estemos parados. Esa era la idea que por ahí queríamos transmitir. Okay. La suma es cerrada y la resta es cerrada también. ¿Sí? Ya sin hacer análisis, les pregunto, ¿qué opinan sobre la multiplicación entre números enteros? ¿Va a ser cerrada o no? Sí, cerrada. Muy bien. Sí, porque... Si es entre números enteros, sí, no, pero si es en decimales, no. Pero es que de eso estamos hablando, Gabriel, estamos hablando de tomar cualquier par o trío o cuarteto de elementos de este conjunto y que la operación multiplicación pertenezca, o sea, que el resultado de la operación pertenezca o no a este conjunto. Esa es la pregunta. Ah, perfecto. Porque eso que decís está bien, pero digamos, es obvio, porque estamos hablando de operación, multiplicación entre elementos de este conjunto, no de otros. Claro, no va al caso, está bien. Bien. Y ahí un compañero dice, ¿sí? Yo tomo cualquier par de números enteros, los multiplico y siempre el resultado va a ser otro número entero. Por ejemplo, si tomo el -1 y el 2, ¿qué me da como resultado? -1 por 2. -2. -2, muy bien. Si tomo el -6 y el -4 y los multiplico, ¿qué me da como resultado? 24 positivo. 24 positivo, muy bien, porque menos por menos más, y así aplicando regla de los signos para la multiplicación, ¿no es cierto? Bien. O sea que el resultado siempre va a ser un número entero. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes de la división? ¿Es cerrada o no? No. No, ¿no es cierto? No, No va nunca, a ser profe. cerrada. No, porque puede dar números racionales. Nunca. A veces sí. No, claro, Exactamente. pero... Por ejemplo, si divido... No, claro, no, en definitiva, la división no es cerrada, porque si tomo, por ejemplo, el -5 y lo divido por 2, así,
menos 5 dividido 2, ¿cuánto me da esto? 2,5 negativo, ¿no es cierto? Y este ya es un número que pertenece a otro campo, que es el campo de los números racionales, ¿sí? Entonces la división no es cerrada, no siempre se puede hacer en este campo, ¿sí? Yo quisiera que por ahí el resto me conteste, me diga el resto de lo que están viendo, digamos, ¿se va entendiendo lo que estamos tratando de decir? ¿O hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué queremos que se entienda? Sí, profe. Se entiende, sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, chicos, buenísimo. Bien. Ahí dejamos el análisis de esto de las operaciones. Después, en el conjunto de los números racionales van a haber algunas, por ejemplo, la suma se va a poder hacer siempre, la resta se va a poder hacer siempre, la multiplicación se va a poder hacer siempre y la división también se va a poder hacer siempre. O sea que las 4 operaciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división, cuando hablamos de conjunto de los números racionales, siempre se va a poder hacer, ¿sí? No vamos a hacer todo el análisis, pero para que ustedes vean que sí se va a poder hacer. Bien. A ver, voy a traer otra hoja. Esta. Y esta. Ahí. ¿No nos va a querer cobrar la hoja después, profe? Bien. Está saliendo, por eso les digo que está saliendo cara la clase. Mucho gasto en pizarra. ¿Qué voy a hacer con todas estas hojas yo? Bien, sigamos. No, son hojas recicladas, así que tranqui. Bien, hasta ahí, gente, lo que es, perdón, el análisis de, por ahí, los conjuntos numéricos, ¿está? Ahora yo les voy a dejar actividad que tiene que ver sobre eso y por ahí algún material en PDF, pero lo que me interesa es que haya quedado claro por ahí las cuestiones que hemos hablado hoy, ¿sí? Que es lo que les va a servir como insumo para hacer las actividades por ahí que yo les dejar en PDF o en documento de Word, en el grupo de WhatsApp que hemos armado, de matemáticas, ¿sí? Yo no voy a dejar nada en el otro grupo de ingresantes, ¿sí? Ahí no, porque, repito, no quiero que se congestione ese grupo porque ahí hay otros profesores también, ¿sí? Y ya he visto que hay un profe que está dejando material, entonces para no generar una confusión, prefiero dejarlo en nuestro grupo, ¿está? Por eso lo he creado con ese objetivo. Bien. Vamos a ver por ahí algunas cositas sencillas. Hasta ahora hemos hablado por ahí de operación, suma, resta, multiplicación, división. Vamos a hablar así bien por separado. Vamos a hablar de, por ejemplo, en el conjunto, en cualquier conjunto, digamos, porque aplica para cualquier conjunto. Vamos a hablar de la operación. ¿Se alcanza a leer ahí? ¿Todos pueden leer o quieren que corra para algún lado? Yo veo bien. ¿Sí? Bien. La potenciación. A ver, porque nosotros sabemos que, a ver, ustedes saben qué es la suma entre dos números, ¿cierto? Es la adición. La adición entre dos. La resta también uno intuitivamente tiene idea de qué es. La resta es la diferencia que hay entre dos números, ¿sí? La multiplicación sabemos lo que es también. ¿O no sabemos lo que es? ¿Qué es la multiplicación entre dos números? ¿Quién me puede definir qué es o explicar qué es multiplicar un número por otro? Y yo entiendo que multiplicar un número por otro es al primer número sumarle el mismo número tantas veces como sea el segundo número. Exactamente, o sea que ¿qué vendría a ser la multiplicación? Es una suma abreviada, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es una suma abreviada, a ver, para el resto por ahí que está escuchando. Voy a hacer esto acá aparte, realizar 3 por 2, ¿qué me da? 6, ¿no es cierto? Sumale 3 ¿Qué es lo veces mismo? 2.
que es lo mismo que sumar 2 veces 3 o 3 veces 2, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que la multiplicación en realidad lo que es una suma abreviada. ¿Por qué abreviada? Porque yo puedo tener 11 por 5, por ejemplo, y ahí tengo que hacer 5 veces 11 la suma, o 11 veces 5, digamos. Es una cosa larga, ¿sí? ¿Entiendes? Es una multiplicación abreviada. La multiplicación es una suma abreviada. Ahora, eso es lo que es la multiplicación, digamos. Y la división, bueno, la división es una partición, ¿sí? Eso más o menos uno ya lo puede inferir, digamos, intuitivamente. Ahora, ¿qué es la potenciación? ¿Se acuerdan de eso? Eso se vio en secundaria, y se lo vio y se lo revió y se lo revió. ¿Qué es la potenciación? Es una operación también, es como la suma, la resta. Es una operación más. ¿Qué es? Es más como una multiplicación. Tiene que ver con la multiplicación, estamos en lo correcto. Sí. Sí. Claro, pero vamos a siempre escribir acá. es un número multiplicado por sí mismo, dependiendo del denominador que tengas. A ver, vamos a darle bien los nombres. Vamos a poner los nombres. Elevado a la 3. ¿Se ve ahí? ¿Eso cómo se desarrolla? Eso es multiplicar, o vamos a ponerle los nombres a esto en realidad. ¿Cómo se le llama a este número? ¿Se acuerdan? A este número, el grande que está abajo, se le llama base. Base. ¿Sí? Y a este otro numerito que está acá arriba, ¿cómo se le llama? Exponente. Exponente, muy bien. Y al resultado se le llama potencia. Por eso cuando hablamos de potenciación, la operación es potenciación y el resultado de la operación es la potencia. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla o qué es lo que hay que hacer acá? Es multiplicar la base por sí misma tantas veces como me lo indica el exponente. O sea, 2 por 2 por 2. ¿Que me da cuánto? 8. Ojo ahí, porque... 8. La típica en secundaria. ¿Cuánto es 2 al cubo? Automáticamente me hacen 2 por 3, 6. Y ahí yo me quiero tirar por la ventana. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Multiplicación, pero fíjense que cuando yo lo escribo así es como que lo estoy abreviando otra vez. Cuando lo escribo, o por ejemplo, si escribo 2 a la quinta, es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, ¿no es cierto? O sea que en definitiva, esto me da 32. ¿Qué es la potenciación? Es una multiplicación abreviada. Así como la multiplicación es una suma abreviada, la potenciación vendría a ser como una multiplicación abreviada. ¿Se entiende? En donde uno tiene que multiplicar la base por sí misma tantas veces como me lo indica el exponente. En este caso 5, en este caso 3. ¿Se acuerdan de eso? Seguramente muchos están refrescando la memoria con este tema, ¿no? O todos lo tenían re claro esto. Silencio en la sala, ¿eh? Bien. Fue pregunta. Claro. Fue una pregunta. Sí. Con los números, cuando la base es positiva no existe ningún problema, digamos, ahí uno multiplica la base y sale el número el resultado que es positivo, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando mi base es negativa? Por ejemplo, tengo una base que es menos 2. Y todo va a depender del exponente. Si es impar, va a dar negativo, y si es par, va a dar positivo. Claro, exactamente. ¿Sí? Muy bien, eso ya lo sabía el compañero. Pero ¿por qué pasa esto? Por la regla de los signos. Fíjense. Acá yo tengo mi base que es negativa, que la tengo que multiplicar por ella misma. ¿Cuántas veces? 2 veces. O sea, tengo que hacer menos 2 por menos 2. Recuerden que ahora mi base no es positiva, es negativa.
Entonces, menos por menos es más. ¿Cuánto? 4. 2 por 2, 4. Más 4. Si tengo la base que es negativa y el exponente que es impar, va a ser así, menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico menos 2 por menos 2, me da 4 positivo. Y a su vez, este 4 positivo por este menos 2, ¿cuánto me va a dar? 8. Más por menos 8, atendiendo a la regla de los signos, ¿no es cierto? ¿Sí? De la multiplicación. Muy bien. Entonces, cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Cuando la base es negativa y el exponente es un número impar, siempre va a sobrar uno que va a hacer que el resultado sea negativo, ¿no es cierto? Entonces, base negativa, exponente par, resultado positivo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Eso va a ser siempre así. Entonces, dicho esto de manera genérica o de manera teórica, digamos, si ustedes prefieren esa palabra, ¿qué es la potenciación? Es multiplicar un número que se llama base por sí misma a por A, por A, por A, por A, por A, por A. ¿Cuántas veces? A por sí misma. N veces. ¿Sí? Eso es cuando tengo A elevado a la N. Esto es una forma de escribir genéricamente, ¿sí? O sea, acá estoy definiendo la potenciación de manera general, ¿sí? O sea, estos casos que nosotros vimos acá, estos son ejemplos nomás de la potenciación. Casos particulares de la potenciación. Esto que está escrito así es la forma general de escribir la potenciación. ¿Se entiende? Ahí está la operación del número A multiplicado por sí mismo. Acá vamos a considerar que A es cualquier número, digamos, ¿sí? Y que N es un exponente, vamos a considerar cualquier número entero, por ejemplo. ¿Sí? Bien, gente, vamos a dejarlo por ahí porque ya estamos al borde de las 10 de la noche. Seguramente alguno tendrá también cosas para hacer, ¿sí? Y me gustaría que terminada la clase, antes de poner una manito ahí levantada, yo quisiera que por favor todos, por lo menos hasta que nosotros terminemos el cursillo de ingreso, configuren su WhatsApp, si no es mucha molestia, configuren su WhatsApp colocando en la parte del nombre su nombre completo, o sea, su nombre y apellido, digamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener una referencia de con quién estamos hablando, porque si no se me complica mucho identificarlos, porque muchos no tienen fotos y otros no tienen nada, ni nombre, ni nada. ¿Sí? Podría ser o alguno tiene algún inconveniente. O si no, ¿saben qué? Para evitar toda esa cuestión de la configuración, terminada la clase en el grupo que yo creé, pongan su nombre y apellido nomás y una manito así que diga presente. ¿Está? Dale, perfecto. Buenísimo. Listo, chicos. Hasta acá. A ver, esperen un poquitito. Voy a dar vuelta a la cámara. Ahí. Y vamos a ir terminando esto, porque si no la clase de la grabación de ¿quién es? ¿Cómo se llama el muchacho que está grabando? Melnik, ahí está, perfecto. Melnik, ¿vas a poder subir la clase a YouTube? Fíjate que va a ser media pesada. Buenísimo, dale, perfecto. Y ahí, cuando lo terminen de hacer, pasa el link al grupo, ¿sí? Al grupo que nosotros hemos creado para matemática, y así pueden acceder los que no pudieron presenciar. ¿Está? Si no, también otra opción que pueda hacer es subirla al Google Drive. Claro, al Drive también. ¿Cómo? Que puedes subirlo al Drive de Google también. También puede ser. Lo que sí que va a quedar bastante pesado ahí, no sé. O lo comprimís. Y lo que pasa es que lo guardás en la nube. Sí, pero acuérdense que el Drive, tiene ¿cuánto? ¿10 gigas? ¿Una cosa así?
¿Puedes grabar? ¿Puedes No crear? sabría. No sabría Tiene decir. 15. 15 gigas. No, el video va a pesar menos, así que no pasa nada. Dale. Los analistas ahí tienen que estar atentos. Listo. Creo que, Bueno, creo que si gente, lo sube a YouTube no ocupa espacio. no, si lo suben a YouTube, yo prefiero que lo suban a YouTube, háganlo así, súbanlo a YouTube y listo, no hay ningún problema, nadie va a tener drama con el drive ni nada por el estilo. Súbanlo a YouTube y ya estamos. Bueno, gente, espero que se haya entendido parte, o la mayor parte al menos, de lo que quisimos transmitir hoy, ¿sí? Cualquier duda que tengan así con lo que les voy a dejar después, me consultan al grupo WhatsApp, ¿m? Y por ahí si no les respondo enseguida, porque tengo muchísimos otros trabajos también, igual les voy a responder en algún momento, ¿sí? ¿Está? Perfecto, profe. Buenas noches. Listo, nos estaremos viendo en el próximo encuentro vía Meet de vuelta. Que tengan buenas noches, chicos. Dale, gracias. Buenas noches. Vayan saliendo y yo salgo por último. Listo, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.